Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidas. Mi nombre es Naira, yo formo parte de la Asamblea Abierta Tindaya de Gran Canaria. Hay representación por la lista en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria. Las más activas, entre comillas, lo de activas me refiero de que siguen habiendo asambleas, se sigue sumando gente, etcétera, etcétera, son, perdona que te dé las... Ah, vale, Carmen. Un poco de labor. Sí. Son en Gran Canaria, las más activas, incido, de que hay movilización, de que se hacen actividades, de que hay acción, de que hay gente que se suma, son Gran Canaria y Fuerteventura, ¿de acuerdo? Vale, Tindaya, todo el mundo sabe lo que es Tindaya, ¿no? Una montaña hermosa, en mitad de Tindaya, pueblo de Tindaya, que es el municipio de La Oliva, un pitón traquítico, realmente son las tripas de un volcán inmenso, de unos 400 metros, ¿vale? Está en la llanura de Kingston, más o menos si controlan toda esa zona, con una orientación bastante interesante. Por lo tanto, más allá de lo espectacular que puede resultar la montaña a simple vista, si uno no se documenta, el lugar es absolutamente un santuario para el pueblo más, es decir, para digamos, el poblamiento aborigen de Fuerteventura. Además no es causal, es decir, hay una serie de elementos muy importantes que, digamos, concretaron que este pueblo escogiera esa montaña, ¿vale? Quiero plantear desde el inicio que, a pesar de que toda la legislación siempre ha girado en torno a las montañas, estamos hablando de todo un complejo arqueológico, es decir, tanto en la base como en la mitad de la montaña hay yacimientos funerarios, hay yacimientos de población, ¿vale? No es solo la montaña, la cima de la montaña que todos sabemos o hemos escuchado de los grabados, podomorfos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Una serie de cosas. Es un lugar sagrado, como dije, un santuario, una montaña escogida por el pueblo majo, por una serie de circunstancias y además con una relevancia bestial, porque es más allá del límite insular. Es decir, en Lanzarote hay determinadas zonas de Lanzarote donde hay podomorfos, grabados podomorfos similares a los de Tindaya, y esas zonas están orientadas hacia el Teide, hacia Tindaya, no hacia el Teide. Es decir, que la relevancia de Tindaya y de los grabados podomorfos va más allá de la isla de Fuerteventura. Tener en cuenta lo que dije antes, un emplazamiento sagrado, primero por la relación lunar, todos sabemos o hemos escuchado que el mejor momento para ver los grabados es de noche y en luna llena. Por otro lado, la fertilidad del suelo, ¿no? A pesar de que Fuerteventura es cuasi el desierto, como digo yo. Tindaya tiene al parecer un suelo especial en cuanto a agricultura y demás. Y por otro lado, la composición de la traquita, ¿no? Esta piedra tan ambiciada, ¿no? Y tan problemática y tan paradigmática que solo la tiene Tindaya. Vale. Comenté lo del complejo arqueológico, pitón traquítico, 400 metros. Tener en cuenta que se combina lo geográfico con lo astronómico. ¿Por qué? El 80% de los podomorfos que hay grabados en la cima de la montaña de Tindaya están orientados hacia, con los mismos grados, digamos, hay una orientación de mismos grados, y está orientada de tal forma que están ubicados entre el Pico de las Nieves y el Teide. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy concretas que le dan mucho valor astronómico, es decir, santuario, valor astronómico, valor geográfico. Vale. Habitualmente cuando me toca por votación horizontal en las asambleas dar el palique, ¿vale? Empiezo por lo otro, es decir, empiezo por toda la problemática legal, por todos los chanchullos tremendísimos que han existido y que siguen existiendo en torno a la montaña, y luego, de manera muy resumida, pues comento esto que estoy comentando, ¿no? El tema de que es una montaña muy simbólica, muy significativa, elegida no por causalidad ni por casualidad, por una serie de variables importantes, que no solo hablamos de podomorfos en la cima, sino que hablamos de un complejo de funerario y población, etcétera, etcétera. Pero hoy he decidido hacerlo al revés. Sí. Hoy empiezo dándoles un poco la chapa de lo que supone la montaña y ahora voy a entrar en el tema del paradigma de Tindaya, como yo lo he llamado y como hay muchos artículos rodando por internet. Es decir, es un paradigma porque es una lucha que comienza en el 83, 82 y a día de hoy todavía no se sabe qué sucede. Es decir, sí se sabe que han desaparecido 30 millones de euros, dinero público, por supuesto, sí se sabe que no se ha movido una piedra, y sí se sabe que toda la legislación, toda la legalidad en torno a la montaña siempre ha sido a la carta en función de los intereses de los políticos de turno. Me explico. Tindaya, fundamentalmente, además es algo bastante curioso, porque es una montaña, incido, y de toda Canarias tiene el mayor grado de protección jurídica, es decir, tiene 7 figuras legales, la montaña de Tindaya.
Jurado de Protección Jurídica de toda Canarias. Les comento. Primero, Monumento Histórico-Artístico en 1983. Esto es curioso. ¿Por qué? Porque justo un año antes, en 1982, el gobierno majorero insufla a la empresa Canteras Cabo Verde, de Rafael Vitín, que estaba, digamos, casi muerta, insufla de 5.4 millones de euros a esa empresa y cede la concesión de los derechos de la explotación de los recursos mineros de la montaña. Fundamentalmente, traquita, una piedra muy valorada, creo que estaba en torno a los 3.000, 4.000 euros por metro cuadrado, y que además adorna muchas fachadas, auditorium, Bankia, Cabildo de Fuerteventura, etc. Vale, o sea, tengan en cuenta, primero la concesión y luego la figura legal, ¿vale? Monumento Histórico-Artístico en el 83, Paraje Natural de Interés Nacional en el 87, Monumento Natural en el 94, Zona cepa porque tiene un alto interés ornitológico, es decir, hay varias aves que anidan ahí y demás. Área de sensibilidad ecológica porque también tiene mucho interés botánico, hay fauna endémica de ahí. Área de interés geológico, por lo de la traquita, ¿no? Y por último, el BIC, que esto lo he dejado para el final, porque no tiene desperdicio. ¿Cómo voy de tiempo, Carlos? Muy bien, muy bien. Vale. ¿Voy muy rápido? No. Vale, el BIC, Bien de Interés Cultural. ¿Vale? 7 figuras legales han quedado, ¿no? Es alucinante. Primer BIC, 1985. Cota 200, es decir, se establece, digamos, un perímetro donde se protege fundamentalmente, incido, la cima siempre, lo grabado, y digamos que ese BIC, esa cota que se decide, da vía libre a la extracción minera que ya había cedido los derechos de explotación, como les dije antes, ¿vale? Segundo BIC, 1992, mucho más amplio, pero sigue sin tocar las canteras, ¿no? La extracción de las canteras sigue en boga. Tercer BIC, 1995, se revoca todo lo anterior. Y por último, 2014, donde solo se delimita a los podomorfos. Es decir, lo que está claro es que Tindaya es un paradigma porque es un pelotazo, es decir, es un negocio bestial. No solo lo que es a nivel de especular el suelo, el terreno, la zona donde está ubicada, a camino entre Corralejo y Puerto, teniendo en cuenta además el acelerón que está pegando Fuerteventura a ese nivel, a nivel de modelo territorial y de cemento a saco, y de alquiler vacacional ya ni les cuento, es decir, casi imposible encontrar casas en Fuerteventura ahora mismo. Sino por otro lado, la traquita. Es decir, por un lado tenemos la extracción de las canteras y por otro lado tenemos la obra de Chillida. Estas dos cosas, estos dos elementos, estas dos variables siempre han sido las que han mandado y marcado la pauta a la hora de plantear el BIC, de plantear la legislación. Es decir, siempre se ha decidido hacer una legislación a la carta, en función de los intereses, bien privados o bien públicos que se han dado en el momento X. Ahí es cuando se decide ampliar el BIC o reducir el BIC. Es decir, estamos hablando de que han desaparecido entornos, porque nadie da cifras oficiales, esa es otra cosa. En varias ocasiones, en sesión, en pleno, se le ha preguntado a Domingo Berriel, anterior concejal de Ordenación Territorial y ahora creo que es Turismo, en varias ocasiones se le ha pedido que dé explicaciones y tal, y siempre se va por derrote. Es decir, nunca nadie, ninguna persona, digamos, responsable de cargo público ha dicho, pues esto ha sucedido, pues se ha destinado dinero a esto o a lo otro, nunca. Es decir, hemos estimado, haciendo cálculos y cábalas, unos 30 millones de euros. 5,4 millones de euros para salvar a esa empresa, Canteras Cabo Verde, 12 millones en sufragar gastos de estudio, implantación del proyecto que nunca se realizó, es decir, sobre unos 30 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la obra de Chillida sería unos 75 millones de euros. O sea, seguimos sumando, sigue desapareciendo dinero, nadie da explicaciones de ningún tipo. ¿Y qué sucede? No se ha movido una piedra. Pero más allá de eso, la única intervención arqueológica que ha tenido Tindaya fue en 1998, con expedientes de por medio. Se presentó la Guardia Civil y expedientaron a los arqueólogos para la zona. Es decir, a día de hoy no ha habido más intervenciones arqueológicas y no ha habido análisis de conservación. Es decir, hay como unos 30 grabados rupestres ya desaparecidos por completo. ¿Por qué? Porque no hay control de ningún tipo. Es decir, la gente sube, todos los días sube gente a la montaña y pisa. Claro, pisa porque no saben qué está pisando. No hay nadie que esté ahí, digamos, vigilando. Sí, hace unos años pusieron una barrera y un letrero que pone prohibido no sé cuánto. Es algo simbólico porque continuamente sube bastante gente. Vale. ¿Cómo es de tiempo? Bien, bien. Tener en cuenta que todo el colectivo científico
oficial y extraoficial, digamos, ¿no? Tanto profesores titulares como no, están en contra de la obra de Chillida y de todo el, hablando en plata, mamoneo que ha habido alrededor de la montaña, ¿no? Distintos informes tanto de la UL como de ULPC, o sea, de Gran Canaria y Tenerife, en contra de la obra de Chillida. Ahora les comento brevemente cómo sería lo de la obra de Chillida. Y luego, cuando se hizo el estudio de impacto medioambiental para la obra de Chillida, había 25 variables en contra del hecho de que se realice la obra de Chillida. Es decir, estamos hablando de que, inspirado en un verso de Jorge Guillén, de lo profundo es el aire, él quiere materializar el vacío y simplemente quiere hacer un vaciado de la montaña y hacer un cubo, bueno, ahora sus herederos porque falleció, un cubo de 50 metros con un tragaluz, vamos, un despropósito, que cuesta 75 millones de euros, que alguien quién lo va a pagar, claro. 50 metros, vaciado del 0,3% del volumen de la montaña, 2 respiradores de 25 metros, lo profundo es el aire. No sé si he ido demasiado rápido, si les he liado un poco, yo incido, dije al principio que soy hiperactivo. Pero lo que está claro es que Tindaya es un baluarte a todos los niveles, es decir, independientemente de que esté en Fuerteventura, pudiese estar en La Gomera, o sea, es que me da igual. Lo que se trata es, por un lado, no existe ningún tipo de compromiso ni de respeto por parte de las autoridades públicas de darle el valor que tiene el patrimonio, es decir, nuestro patrimonio histórico, cultural, arqueológico, todas las figuras legales que les he comentado. Es decir, quieren borrar del mapa todo nuestro patrimonio. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo abocado al olvido. Es decir, si los únicos vestigios que quedan, que cuentan de la origen nuestra, no estoy diciendo, no voy más allá ni de dogma, ni de política, ni de nada, estoy hablando del original, es decir, hay cientos de montañas sagradas por todo el mundo que cuentan la historia real, verídica del pueblo original de un lugar, ¿vale? Entonces, por un lado eso, la falta de respeto y el mamoneo permanente, sistemático, además durante 30 años, con el patrimonio, en este caso con Tindaya. Y luego todos los intereses soterrados, maquiavélicos que hay detrás. Estamos hablando de que se gasta dinero público, de que todo el mundo mira para otro lado y de que no se mueve ni una piedra. Es decir, algo pasa. El caciquismo, el clientelismo, las tiranías están tan interiorizadas en los políticos de turno que al final son ellos los que deciden por motu propio qué hacer con el dinero y qué hacer con los espacios. No me parece coherente. En cuanto a participación social, incido, es una lucha que empezó a abonarme en su día en Fuerteventura, en el 84-85, por fortuna sigue viva, con sus picos, como todos los movimientos y grupos sociales, pero más que nunca es importante sumarse y reivindicar lo que supone, porque 2018, digamos que era el año clave, donde se iba a decidir ya qué va a pasar, si se hace la obra de Chillida, si se vuelve a ceder concesiones para los derechos de la traquita, etc. Entonces... Si quieres pasamos a un turno de preguntas, sería más amplio, porque tenemos más tiempo. ¿Cuánto ha durado, por favor? Como 15 minutos, un poquito más. Un poquito menos de 15 minutos. Unos 13 o cosas así. O sea que nos quedan 15 minutos o 10 más o menos para hacer unas cuantas preguntas. Aquí sí podemos extendernos más. Si tenéis preguntas... Sí, sí. Habla de 75 millones la obra de Chillida. En caso de que no se hiciera esa obra, tendríamos que pagarla de Colombia. Sí. De hecho, la maqueta creo que costó 80 millones de pesos, entonces estaba la tercera. Yo también tengo una pregunta, y has hablado de que hay 7 figuras legales que la protegen, sí. o que ha habido, que la han ido protegiendo. Sí. ¿Podrías extenderte un poquito más y en el siguiente sentido? Esas figuras legales supongo que van fluctuando, es decir, primero aparece una, luego aparece, se extiende la protección, se contrae la protección. Vale. Esas figuras legales están precedidas de un estudio de impacto ambiental. El impacto ambiental hace referencia a valores naturales o también culturales, un poco ahí, y la posición, digamos, del gobierno de Canarias o del Cabildo respecto a esa circunstancia. Y por otro lado también la posición de los movimientos sociales frente a eso. O sea, ¿cómo se relacionan esas piezas, digamos, en esta realidad? Vale, efectivamente son 7 figuras legales. Algunas, o sea,
Algunas tengo puntualizados los años, otras no, pero la que sí se ha ido ajustando a la carta es la última, la del bien de interés cultural. Es decir, el BIC, ha habido 4 BICs en menos de 20 años. A la carta, pero a la carta... A la carta en función de los intereses de la gente que estuviese en Cabildo y de los mamoneos que hubiesen con los empresarios de turno. Ten en cuenta que no solo estamos hablando de la obra de Chillida, estamos hablando de la cantera, o sea, estamos hablando de la extracción de traquita que ha habido durante muchos años, y eso es dinero que se ha llevado a una empresa privada, pero que esa empresa privada previamente fue insuflada con dinero público. Es decir, esto es una puerta giratoria, pero ya en plan noria. A donde quiero llegar es que todas las figuras legales que enumeré antes persisten, es decir, interés geológico, ambiental, ecológico, geológico, etc. Pero el BIC sí se ha ido ajustando en función de los intereses, es decir, hasta tal punto de que ahora solo tienen protección los podomorfos, el resto no tienen protección. Cuando incido que al principio dije que es todo un complejo arqueológico, ¿de qué sirve, por un lado, que se inventen esas figuras protegiendo solo a los grabados, ¿vale? Y el resto, y luego el descontrol del acceso? Es decir, no... ¿Y hay conflicto entre las normas de protección? Es decir, el hecho de que se declare bien de interés cultural o lo que fuera, ¿tiene algún tipo de conflicto con el BIC? ¿O el BIC anula lo anterior? O es decir, si hay leyes de protección, esas normas de protección no protegen la montaña, se desprotege posteriormente. Es decir, ¿cuál es el juego que estando, que un poco lo estás explicando, pero me gustaría saber un poquito más con precisión ese fluctuar de la protección de Tindaya? No sabría responderte, Carlos. O sea, lo que sí ha fluctuado en el tiempo, te digo, desde el 80 y... ¿Pero está protegida la montaña de Tindaya o no está protegida? A día de hoy también, si te metes en internet, hay mucho batiburrillo, es decir, hay mucha información encontrada que realmente, a ver, vas a páginas oficiales y tienes una serie de datos, que son las 7 figuras legales, etc. Pero con respecto al BIC, como ha habido tanto encaje, tú puedes leer artículos que dicen que no está protegida, es decir, no se sabe muy bien. Hay también bastante oscuridad en torno a la temática. No solo me refiero al dinero público que se ha invertido sin mover nada, que no se protege la montaña ni el yacimiento, que no se plantean alternativas, sino por otro lado, por ejemplo, existe lo que es el expediente Tindaya, que originalmente estaba en el Archivo Histórico de Puerto Cabra y ahora está en el Centro de Arte Juan Ismael. Es un expediente grosísimo de, se supone, acceso público y, bueno, yo solicité poder ir y ver un poco por plantear la información, después de insistir muchísimo y de perderse en mi estancia en Cabildo, vamos, un rollo ahí muy curioso. Al final pude acceder una hora, una tarde con un funcionario al lado. Y estamos hablando de una tonga de papeles alucinante. Es decir, ahí hay documentación pues, desde el 83, desde el 84. De todo lo que ha habido, de las concesiones, de los intercambios, no sé. A donde quiero llegar es que no sabría contestarte fehacientemente lo de si hay fluctuación en todas las normas de conservación que hay. En el BIC sí que ha habido bastante movimiento. Y siempre en favor de... Y siempre en favor de, o de la empresa X o de Chillida, ¿no? De hecho, al entrar... Perdón. No. Una pregunta. Después de la muerte del ingeniero Fernando Ordóñez, decían que nadie garantizaba la viabilidad del proyecto. ¿Cómo está esa situación? Que nadie garantizaba la viabilidad del proyecto. Sí. Que no había ningún ingeniero como murió Fernández Ordóñez, que era el que proyectó, el ingeniero que proyectó la extracción de todo y los cubos, todo lo que ha dicho, ¿no? Entonces, lo leí hace poco en la prensa, era muerto y no hay ningún ingeniero con experiencia para una obra de esta envergadura. ¿Cómo está eso ahora? Estaba parado, de la misma forma que está parado del BIC, está parado. O sea, no hay ningún técnico que la garantice todavía. Que se sepa, yo no, con lo que he leído, no. A donde quiero llegar es que, y esto, perdón, caballero, va a colación de porque me hiciste 2 preguntas. Una, lo de la fluctuación de las normas de conservación, y otra, lo del estudio de impacto medioambiental. Vale, el único estudio de impacto medioambiental que ha tenido la montaña fue previo a la obra de Chillida, es decir, nunca se ha hecho lo que dije antes, un análisis de conservación, de cómo está esa montaña, de cómo están esos grabados, de cómo... ¿Sabes lo que quiero decirte? El único estudio de impacto medioambiental que ha sufrido Tindaya fue por la gente que estaba montando la obra de Chillida, con 25 variables en contra. Es decir, lo de la viabilidad o no. Es importante, ¿no?
Es muy importante. Creo que está hablando de viabilidad física. Sí, exactamente. Es un proyecto No, imposible. no económica, sino viabilidad de que puedas vaciar la montaña. Exactamente, Ah, es un proyecto. Vale, Ya no entro en creo que se medio decide. ambiente ni nada, o sea, es del Sí. proyecto en sí, ¿no? sí, entiendo. Quiero recordar que se había planteado o llegué a leer de que se iba a tocar un 30% de la montaña, una historia así, una cifra muy juguetona. No hay realmente nada que garantice que la montaña no se venga a venir abajo. Eso es muy importante. Y aparte eso de un 30 o 40% es ridículo. No, y No que va dé a la haber cara de quién curva, lo va a de- hacer también, quién va a dirigir esa obra, ¿no? Está todo en veremos. Lo que ocurre es que, como dije antes, 2018 es un año bastante peliagudo porque se puso como tope, ¿no? Para decidir qué se hace, si se da vía libre a la hora de Chillida. Lo que iba a decir antes, a la entrada de Tindaya, por la zona de Puerto, está lo que es la Casa Condal Alta, que es una casa, no sé si del 18, 19, y quieren hacer la idea, además que ha ido en varias ocasiones el presidente del Cabildo a determinadas celebraciones, etc. La idea que quiere hacer es como un museo donde muestre todo el proceso de la obra de Chillida. Es decir, de ninguna manera, de ninguna forma se plantea proteger a la montaña, proteger el yacimiento, plantear un centro de interpretación, ¿sabes? Que haya subidas a la montaña guiadas con gente entendida, que haya interacción, o sea, divulgar, conocer, profundizar en el hecho de que la montaña ya en sí es más que un monumento, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio. Entonces, por ahí van los tiros. Hay una pregunta allí. Yo quería preguntar una pregunta rápida. Desde Tindaya no se toca qué actividades o acciones tenéis planteadas de alguna manera conocerlo y unirnos o apoyar o lo que sea a este año, ¿no? Vale. Aquí la asamblea se reactivó en abril del 2016, bastante gente, muchos colectivos, de todo color, culturales, ecologistas, sindicatos, gente a título individual. A día de hoy ha tenido sus picos, como dije antes, como todos los grupos sociales. A día de hoy somos unos pocos, pero somos un grupito y nos solemos reunir una vez al mes, quincenal, dependiendo de las acciones que vayamos planteando. No sé, hemos hecho unas cuantas subidas con escalada al Nublo, hicimos subida, pateo al Nublo y escalada, pateo al Ventaiga, desplegar pancartas, divulgar. Hemos estado en el Vivabaete, en Salvar Beneguera, es decir, nos vamos, también como es una asamblea horizontal, lo dije al inicio, pues hacemos siempre lluvia de ideas de las acciones que vayan saliendo, las ideas que hay y lo ponemos en marcha, ¿no? Lo que sí está claro, que te lo puse en el correo, no sé si tuviste tiempo de leerlo con toda la vorágine de la organización, enhorabuena por cierto, es que es fundamental no solo generar redes, como comentó Antonio, sino plantear sinergias de trabajo y líneas de acción concretas, es decir, porque Tindaya es un baluarte, pero es una gota en el mar, es decir, tenemos Tindaya, tenemos La Isleta, tenemos El Beril, tenemos Huihuil, tenemos Beneguera, tenemos, no sé, o sea, es todo ley del suelo, es todo modelo territorial. ¿Qué modelo territorial queremos para Canarias? Y además haciendo introspección, pero hacia afuera. ¿Qué modelo territorial quieren ustedes para sus hijos, hijas, nietos y nietas para Canarias? Es decir, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Portaaviones militar, centro hub, es que se puede hablar aquí pero sin parar y ya más allá del modelo territorial. A donde quiero llegar es que Tindaya es algo, un símbolo que está en la isla de Fuerteventura, pero que nos toca a todos, porque ¿qué pasa si al final deciden hacer ese horrendo teleférico que querían hacer desde Tamadaba hasta, no, desde Tejeda, el núcleo? ¿no? O Tejeda al núcleo. Tejeda, no, o sea, imagínense. Lo que está claro es que y ya ahí igual me estoy Estamos llegando al final, sí. Vale, pues un poco a modo de cierre. De todas formas, interesante las sinergias que se vayan a crear hoy y eso que permee y que continúe. Por eso el debate de después puede estar muy bien, ¿no? Pero lo fundamental es que el movimiento social en Canarias no se ve. ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasa? ¿A nadie le duele? No sé. Es decir, es empezar la casa por el tejado. Y luego el tema endogámico, ¿no? Yo con mi grupo, tú con tu grupo. No, así no funciona, señores. O sea,
Metodología participativa, dinámicas de trabajo, líneas de acción, dejando atrás higadillos. O sea, yo no me voy a casar con nadie. Estos trabajos de acción social. Hay que unir fuerzas, hay que plantear líneas de acción, pero en colectividad, en conjunto, porque al final todos vamos a remar hacia el mismo lado. O sea, a donde quiero llegar, que te lo puse en el correo, es que uno de los hándicaps máximos que veo yo en Canarias en el movimiento social es la invisibilidad. Dígame. Vamos a ver, yo quería preguntarle, ¿qué tipo de espacio protegido de España cuando no hay un control oficial del espacio? Yo entro, yo salgo, como piedra, si lo piedra me la llevo, o está en manos de un grupo antisistema, o lo que sea, que podría ser un desastre en ese espacio tan importante para nosotros. No hay un guardia jurado ahí que diga, cuidadito, te llevo esto, porque no hay nada. Puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, parece que aquí estamos hablando de la montaña, o sea, de Guineta, de la Colorada, de ahí. Pues no tiene menos valor tampoco. No, fíjate que no tenga menos valor. Pues claro, lo que nos faltaba era tener policías por todos los campos, ya vamos a morirnos, ¿sabes? Tiene mucho valor. Son temas muy complejos y a mí todo esto, la verdad es que estoy triste aquí, ¿sabes? Estoy triste. Hablar, después vas ahí al ayuntamiento, ¿sabes? Ah, no, sí, eso es muy bonito y tal, los turistas, pero eso. Disculpen, bueno, estamos terminando ya el turno, no sé si hay alguna palabra más, no quería interrumpirles, evitamos, digamos, debates particulares. Habrá después de comer, luego después de cuando acaben los colectivos iremos a comer aquí cerca, y luego habrá 2 horas de debate abierto en el que ya sí que será un círculo y hablaremos de todo lo que nos parezca bien, tenemos libre de palabra. Ahora nos ceñimos a la ponencia de cada particular y no hacemos debates entre nosotros, ¿de acuerdo? Creo que hay una pregunta que va a ser la última. Sí, una pregunta que quería hacer que a lo mejor se puede trasladar después al debate. Después de más de 30 años de lucha por este tema, de otros territorios, ¿cuál es el posicionamiento de cada una de las instituciones, entre comillas, democráticas? Ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo, fiscalía, diputado del común, perdón que lo cite. Y después digo una cosa, el compañero se refiere a grupos antisistema. Con todo lo que ha habido, que no hay el grupo antisistema que el propio gobierno autónomo de Canarias. Y eso lo traslado quizás al debate posterior. ¿Completamos la pregunta y luego sí. el debate? Vale, gracias.